¿Y si te dijera que Santa Isabel de Hungría, esa figura venerada por su bondad y caridad, no fue realmente feliz? Sí, lo sé, suena chocante. Siempre la hemos visto como un ejemplo de virtud, la reina que lo dejó todo por los pobres. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si esa renuncia fue una elección plena o una carga impuesta por su fe? ¿Realmente encontró la felicidad en la pobreza y el sacrificio? Si te interesan las vidas de santos que desafían nuestras ideas preconcebidas, suscríbete a Vidas Santas, activa la campanita y déjanos un comentario contándonos qué piensas sobre esta idea inicial. Queremos saber tu opinión antes de seguir profundizando en la historia de Santa Isabel. La pregunta que debemos hacernos hoy es, ¿puede la renuncia total, incluso por una causa noble, conducir a la verdadera felicidad? Acompáñanos en este viaje para descubrir la verdad detrás de Santa Isabel de Hungría y quizás cuestionar nuestras propias definiciones de felicidad y santidad. Permíteme que te hable de Isabel, princesa de Hungría, convertida en reina consorte de Turingia y después en santa. Su vida, a primera vista, parece un cuento de hadas piadoso. Nació en la realeza, se casó con un príncipe encantador, tuvo hijos y, lo más importante para la geografía, dedicó su existencia a los pobres y enfermos. Pero, detente un momento. ¿Alguna vez te has parado a pensar en el precio de esa santidad? Nos han contado la historia de Isabel como un modelo a seguir. La princesa que prefería la humildad a las joyas, la esposa que anteponía el servicio a los placeres de la corte, la madre que, incluso en el dolor, encontraba consuelo en la fe. Pero, ¿y si te dijera que detrás de esa fachada de virtud resplandeciente se escondía una mujer atormentada, atrapada en una jaula dorada de expectativas religiosas y sociales? Imagina por un instante, tú, en el siglo XIII. Eres una mujer noble, destinada a un matrimonio de conveniencia, a perpetuar un linaje, a ser un mero instrumento en el juego de poder de las dinastías europeas. Isabel no fue diferente. Casada a una edad temprana con Luis IV, landgrave de Turingia, su vida tomó un rumbo predecible. Pero, ¿fue un rumbo deseado por ella, o impuesto por la época, por la sociedad, por la Iglesia? La historia oficial nos pinta a un Luis comprensivo y bondadoso, un marido que apoyaba la piedad de Isabel. Pero, ¿era realmente así? ¿O Luis, como tantos hombres de su tiempo, veía en la devoción de su esposa una virtud conveniente, una forma de ganar prestigio religioso y político? ¿Acaso se detuvo alguna vez a preguntarle a Isabel qué deseaba ella realmente? Piensa en las biografías que has leído sobre santos. ¿Cuántas veces se centra la narrativa en sus sacrificios, en sus renuncias, en su sufrimiento, presentándolos como ejemplos de santidad? Pero, ¿no te parece que a menudo se glorifica el dolor, se idealiza el sufrimiento, como si la infelicidad fuera un requisito indispensable para alcanzar la gracia divina? Isabel renunció a sus riquezas, a su posición, a los lujos de la corte. Se despojó de sus ropas finas, se dedicó a cuidar a los enfermos, a alimentar a los hambrientos. Actos loables, sin duda. Pero, ¿eran actos nacidos de una alegría interior, de una profunda convicción, o eran, en cambio, intentos desesperados por encontrar un sentido en una vida que quizás, en el fondo, sentía vacía? Considera el contexto histórico. El siglo XIII era una época de fervor religioso, de cruzadas, de construcción de catedrales góticas, pero también de profunda desigualdad social, de pobreza extrema, de enfermedades devastadoras. La Iglesia ejercía un poder inmenso, dictando normas de conducta, definiendo qué era pecado y qué era virtud. ¿Tenía Isabel margen para cuestionar esas normas? ¿Para rebelarse contra las expectativas que se depositaban en ella? Nos han dicho que Isabel encontró la felicidad en la pobreza, en el servicio a los demás, en la renuncia a los placeres mundanos. Pero, ¿y si esa felicidad era una construcción artificial, una máscara que ocultaba una profunda insatisfacción? ¿Y si su santidad, tal como la entendemos, fue en realidad el resultado de una vida de negación, de sacrificio impuesto, de renuncias forzadas? Imagínate a Isabel, rodeada de enfermos y menesterosos, entregando limosnas, lavando llagas, rezando sin cesar. Una imagen piadosa, conmovedora, ejemplar. Pero, ¿qué sentía realmente Isabel en esos momentos? ¿Alivio, compasión, amor?
O quizás, resignación, agotamiento, una profunda soledad interior. La muerte prematura de su esposo, Luis, a quien ella amaba profundamente, fue un golpe devastador. La historia nos cuenta que Isabel lo aceptó con resignación cristiana, que encontró consuelo en la fe. Pero, ¿acaso no hay en esa aceptación una cierta dosis de desesperación, de falta de alternativas? ¿No pudo ser que la muerte de Luis, en lugar de acercarla a Dios, la sumiera en una tristeza aún más profunda? Después de enviudar, Isabel sufrió el despojo de sus bienes, el rechazo de su familia política, la soledad y la incomprensión. Se dice que vivió en la pobreza extrema, que mendigó para sobrevivir. Una vez más, la geografía nos presenta esta etapa como una prueba de su santidad, de su total desprendimiento de lo material. Pero, ¿no podría ser interpretado también como un fracaso, como la confirmación de que su renuncia al mundo no le había traído la felicidad prometida? Considera las decisiones que tomó Isabel después de enviudar. Renunció a la regencia de Turingia en nombre de su hijo, se despojó de sus títulos y posesiones, se dedicó por completo a la caridad y a la vida religiosa. ¿Fueron decisiones libres, tomadas con plena conciencia y alegría? ¿O fueron, en cambio, impulsadas por la desesperación, por la falta de opciones, por la presión de la Iglesia y de su confesor, Conrado de Marburgo, una figura oscura y controvertida, conocido por su rigor y su dureza? Conrado de Marburgo, el director espiritual de Isabel, es una figura clave para entender su historia. Un hombre implacable, fanático, que la sometió a una disciplina férrea, a penitencias extremas, a una obediencia ciega. ¿Fue Conrado un guía espiritual que ayudó a Isabel a encontrar su camino hacia la santidad? ¿O fue, más bien, un manipulador, un controlador, que la sometió a su voluntad, que la privó de su libertad individual? Se dice que Conrado trataba a Isabel con una dureza extrema, incluso con crueldad. La castigaba físicamente, la humillaba públicamente, la obligaba a realizar actos de penitencia humillantes. ¿Era este el camino hacia la santidad? ¿O era, en cambio, una forma de abuso, de sometimiento, de anulación de la personalidad de Isabel? Piénsalo por un momento. Una joven princesa, rica, hermosa, casada con un príncipe amado, que renuncia a todo, que se entrega a la pobreza y al sufrimiento, que se somete a la dirección de un confesor implacable, que muere joven, agotada, consumida por la enfermedad y la penitencia. ¿Es esta la historia de una mujer feliz? ¿O es, en cambio, la tragedia de una vida malograda, de una felicidad nunca alcanzada? No pretendo juzgar a Santa Isabel. Su bondad, su caridad, su entrega a los demás son innegables. Pero si quiero invitarte a cuestionar la narrativa tradicional, a mirar más allá de la imagen piadosa y estereotipada, a buscar la verdad detrás de la leyenda. Porque quizás, al hacerlo, descubramos que la historia de Santa Isabel es mucho más compleja, más humana, más dolorosa, y quizás, más relevante para nosotros de lo que jamás hubiéramos imaginado. ¿Puede la renuncia total, incluso por una causa noble, conducir a la verdadera felicidad? Esa es la pregunta que nos planteamos al comenzar este viaje. Y juntos, exploraremos la vida de Santa Isabel de Hungría, buscando respuestas, cuestionando nuestras propias creencias, y quizás, descubriendo que la santidad, como la felicidad, no siempre es lo que parece. Acompáñame en este descubrimiento. En esta historia, te invito a viajar en el tiempo, a una época de reyes y reinas, a un mundo donde el destino parecía escrito en estrellas de oro y no en tinta terrenal. Imagínate un castillo húngaro, no uno cualquiera, sino uno que respiraba poder y opulencia, donde cada rincón destilaba la fragancia embriagadora del privilegio. Allí, en ese escenario de cuento de hadas, llegaste tú, Isabel, a este mundo. Naciste princesa, ungida por la gracia real desde la cuna, envuelta en sedas y arrullada por melodías que solo los más afortunados podían permitirse. Tu llegada fue celebrada con festejos que duraron días, un derroche de alegría y ostentación que marcaba tu lugar en la cima de la pirámide social. Creciste rodeada de lujos inimaginables para la mayoría. Tus juguetes eran obras de arte en miniatura, tus vestidos, tejidos exquisitos bordados con hilos de plata, tu dieta, un festín perpetuo de manjares exóticos. El oro era tan común en tu entorno como el aire que respirabas.
Pero en medio de este torbellino de riqueza, algo en ti era diferente. Mientras otros niños de tu alcurnia se deleitaban en su superioridad, tú parecías observar el mundo con otros ojos, unos ojos que veían más allá del brillo superficial, que detectaban la sombra bajo la luz. Se cuenta que, siendo apenas una niña, preferías la compañía de los sirvientes a la de los nobles, que te interesaba más escuchar las historias de los campesinos que los halagos de los cortesanos. Dicen que te conmovía el llanto de un niño hambriento, la mirada triste de un anciano desamparado, la injusticia palpable que se extendía más allá de los muros dorados de tu palacio. Mientras te enseñaban a gobernar, a mandar, a ejercer tu poder, tú aprendías otra lección, una silenciosa, instintiva, que parecía brotar de lo más profundo de tu ser, la lección de la compasión. Y aquí surge la pregunta, la interrogante que resuena a través de los siglos, que nos obliga a mirar más allá del mito y a escudriñar en la esencia misma de tu existencia: ¿naciste santa o te hiciste santa? ¿Fue tu santidad un don divino, predeterminado, inscrito en tu código genético real, o fue el resultado de tus elecciones, de tu lucha interna, de tu respuesta al mundo que te rodeaba? Algunos dirán que sí, que naciste santa. Que desde el momento de tu concepción, fuiste destinada a la grandeza espiritual, a ser un faro de luz en un mundo de sombras. Que tu corazón sensible era una señal, una prueba irrefutable de tu naturaleza excepcional, de tu conexión innata con lo divino. Te pintarían como una niña prodigio de la virtud, una especie de ángel terrenal cuya bondad era tan natural como respirar. Dirían que tu entorno lujoso fue solo un escenario, un mero telón de fondo que no podía corromper la pureza de tu alma predestinada. Te convertirían en un icono inmaculado, una figura intocable, casi inhumana en su perfección. Pero, ¿y si te digo que la santidad no es un estado con el que se nace, sino un camino que se recorre? ¿Y si te sugiero que tu compasión, esa virtud que te define, no fue un regalo caído del cielo, sino una semilla que cultivaste con esmero, en un terreno fértil pero no exento de obstáculos? ¿Y si te propongo que tu lujo, esa cuna de oro que te acunó, no fue un impedimento para tu santidad, sino, paradójicamente, el catalizador que la despertó? Piensa por un momento. Nacer en la abundancia, en la opulencia, ¿no podría haberte endurecido el corazón? ¿No podría haberte cegado a la realidad del sufrimiento ajeno? La historia está llena de ejemplos de nobles insensibles, de reyes crueles, de aristócratas indiferentes al dolor del pueblo. El lujo, a menudo, aísla, separa, crea barreras invisibles entre los que tienen y los que no tienen. Te encierra en una burbuja dorada donde el mundo exterior, con sus miserias y sus injusticias, se convierte en un eco lejano, casi irreal. Y sin embargo, tú fuiste diferente. En lugar de dejarte adormecer por el confort y el privilegio, pareciste utilizarlos como un punto de partida, como una plataforma desde la cual podías observar con mayor claridad las desigualdades del mundo. Tu cuna de oro, en lugar de ser una prisión dorada, se convirtió en un mirador privilegiado desde el que pudiste contemplar la vastedad del sufrimiento humano. Quizás fue precisamente esa contradicción, ese contraste entre tu entorno opulento y tu corazón sensible, lo que te impulsó a buscar algo más profundo, algo más auténtico. Tal vez fue la conciencia de tu propia fortuna, la comprensión de que tu vida era radicalmente diferente a la de la mayoría, lo que despertó en ti una profunda empatía, un deseo incontenible de aliviar el dolor ajeno. ¿No es acaso la verdadera santidad, no la santidad prefabricada de los altares, sino la santidad viva y palpitante del corazón, un acto de rebeldía contra la injusticia, una negación del egoísmo, una afirmación radical de la humanidad compartida? En tus primeros años, en esa Hungría medieval donde el destino parecía sellado por la sangre y el linaje, comenzaste a trazar un camino diferente. Un camino que no estaba marcado por el oro y el poder, sino por la compasión y la entrega. Un camino que, sin saberlo entonces, te llevaría a convertirte en un faro de esperanza para los desamparados, en un ejemplo perenne de amor y servicio. Pero esa es una historia que apenas comienza. En esta historia, llegamos a un punto crucial, un momento que para muchos define el destino de una mujer, el matrimonio. Pero no te imagines un cuento de hadas, ni un flechazo instantáneo bajo la luz de la luna. Aquí, en la alta sociedad de aquella época, las uniones se tejían en los telares de la política, del poder y de la conveniencia. Tu matrimonio,
como el de tantas otras, comenzó así, como una pieza más en el tablero de ajedrez de las alianzas nobles. Luis IV de Turingia. Un nombre, un título, un territorio. Quizás al principio, para ti, él fue poco más que una figura distante, un hombre con el que debías compartir tu vida por razones que escapaban a tu corazón. Un matrimonio político, lo llamaron. Una unión de estados, de intereses, de ambiciones dinásticas. ¿Te sentiste como una moneda de cambio? ¿Como una herramienta para asegurar la estabilidad de tu linaje? Es probable. La historia no siempre se escribe con tinta de amor romántico, sino con la cruda realidad del poder. Y en ese contexto, el amor, el afecto, la conexión profunda, eran lujos. O sorpresas inesperadas. Pero, ¿sabes? La vida, a menudo, es mucho más astuta que nuestros planes. Lo que comenzó como una formalidad, como un contrato sellado con la frialdad de la razón, empezó a transformarse lentamente. Día tras día, en la convivencia, en las conversaciones, en los desafíos compartidos, algo diferente comenzó a florecer. Luis no era solo un nombre en un pergamino. Era un hombre, con sus virtudes y sus defectos, con sus sueños y sus miedos. Y tú, más allá del papel de esposa política, eras una mujer con una profundidad que el protocolo y las obligaciones no podían ocultar. ¿Recuerdas esos primeros encuentros? Tal vez llenos de formalidad, de miradas cautelosas, de palabras medidas. Pero, poco a poco, la barrera se fue diluyendo. Descubriste en Luis una inteligencia aguda, una honestidad que brillaba incluso bajo el peso de sus responsabilidades. Él, a su vez, seguramente vio en ti algo más que la noble consorte esperada. Quizás una fuerza interior, una convicción, una fe que comenzaba a ser el faro de tu vida. Y así, casi sin daros cuenta, la política empezó a ceder terreno al afecto. La conveniencia se transformó en compañía. La obligación en elección. El matrimonio, que había nacido frío y calculado, comenzó a calentarse con el fuego lento del amor verdadero. Pero, ¿qué significa amor verdadero en un contexto como este? ¿Es el arrebato pasional de los poetas? ¿O es algo más profundo, más arraigado, más resistente a las tormentas de la vida? Quizás, para vosotros, fue la segunda opción. Un amor construido sobre el respeto mutuo, sobre la admiración, sobre la complicidad que nace de compartir un camino, incluso si ese camino al principio fue impuesto. Y en medio de todo esto, la fe. Tu fe profunda, esa que te sostenía incluso en los momentos de incertidumbre y soledad. ¿Influyó en la transformación de vuestro matrimonio? Sin duda. La fe no es solo rezar en una iglesia, es una forma de ver el mundo, de relacionarse con los demás, de afrontar las dificultades. Tu fe te enseñó a ver más allá de las apariencias, a buscar lo bueno en cada persona, incluso en aquel hombre que el destino, o la política, había puesto a tu lado. Y seguramente, esa misma fe, esa misma búsqueda de la verdad y la bondad, resonó en Luis. Quizás él también, a su manera, buscaba algo más allá del poder y la gloria terrenal. Quizás en ti encontró un reflejo de esa búsqueda, un apoyo en ese camino. Ahora, detente un momento y reflexiona. ¿Fue tu matrimonio con Luis un apoyo o un obstáculo en tu camino de fe? Piensa en las dificultades, en las renuncias, en los desafíos que seguramente enfrentasteis juntos. Pero también piensa en el amor que floreció, en la compañía, en el apoyo mutuo que encontrasteis el uno en el otro. ¿Es posible que un matrimonio nacido de la conveniencia política se convierta en un vehículo para el amor verdadero y para el crecimiento espiritual? ¿Es posible que incluso en las circunstancias más frías y calculadas, la chispa divina del amor pueda encenderse y transformar vidas? Tu historia, en este capítulo, nos invita a cuestionar nuestras propias ideas sobre el amor, sobre el matrimonio, sobre el papel de la fe en nuestras relaciones. Nos desafía a mirar más allá de las etiquetas y las expectativas sociales, a buscar la verdad profunda que se esconde en el corazón de cada ser humano. Y nos recuerda que, incluso en los contextos más inesperados, el amor y la fe pueden encontrar caminos para florecer y transformar el mundo. En este capítulo, te voy a hablar de la reina limosnera, un apodo que resonaba en los pasillos de la corte con un eco de desaprobación, incluso de desprecio.
Imagínate por un momento la escena, tú, rodeado de terciopelos y brocados, de la opulencia deslumbrante de un palacio real. Fuera, sin embargo, se extiende la ciudad, una urbe donde la sombra del hambre acecha en cada esquina, donde la enfermedad ciega vidas con una crueldad implacable. En este mundo de contrastes brutales, nuestra reina, en lugar de recluirse en la seguridad dorada de su privilegio, decidió descender, literalmente, de su trono. Verás, en una época donde la caridad era un asunto de limosnas esporádicas y a distancia, ella eligió un camino radicalmente diferente. Imagínate a la reina, la mujer más poderosa del reino después del rey, abandonando los bailes y los banquetes para visitar los barrios más pobres, las calles empedradas y sucias donde la miseria era palpable. Y no solo visitaba. Ella alimentaba a los hambrientos con sus propias manos, rompiendo el pan y sirviendo guisos calientes a hombres, mujeres y niños demacrados. La reina. Sirviendo a los mendigos. Un escándalo, ¿verdad? Para la corte, era una afrenta a la dignidad real, una bofetada a las convenciones sociales. Sus consejeros murmuraban, los nobles se escandalizaban, incluso el clero fruncía el ceño. ¿Qué dirían los reinos vecinos? ¿Qué pensarían de una reina que se rebajaba a tal nivel? Pero ella no se detenía ahí. No bastaba con llenar estómagos vacíos. La enfermedad, la peste, el tifus, eran azotes constantes, devastando familias enteras. Y de nuevo, la reina desafió lo establecido. Convirtió salones del palacio en improvisados hospitales, lugares donde los enfermos, los parias sociales a los que todos evitaban por miedo al contagio, encontraban refugio y atención. Imagínate, tú, un cortesano de la época, viendo a la reina, con sus delicadas manos, cuidando a los enfermos, limpiando heridas, confortando a los moribundos, tocando a los intocables. Era impensable, repugnante para muchos. Se decía que ponía en peligro la salud de la corte, que desafiaba la voluntad divina, que era una insensata, una extravagante. Pero, ¿era realmente caridad genuina? ¿O había algo más detrás de estos actos tan desconcertantes? Porque, piénsalo por un momento. En esa época, la reina era una figura decorativa, un símbolo de fertilidad y linaje, poco más. Su papel, se suponía, era dar herederos y asistir a ceremonias. Pero nuestra reina, con sus actos, estaba reclamando algo más, estaba desafiando el orden establecido, estaba tomando un poder que no le correspondía, según las normas de la corte. ¿Era su compasión sincera, un impulso genuino de ayudar a los más necesitados? ¿O era una forma astuta de rebeldía, una manera de socavar la autoridad de la corte, de cuestionar las jerarquías sociales, de gritar silenciosamente que ella era más que un mero adorno? Algunos decían que era una santa, una mujer iluminada por la gracia divina. Otros, los más cínicos, los más cercanos al poder, susurraban que era una manipuladora, que utilizaba la caridad como arma política, que buscaba el favor del pueblo para contrarrestar la influencia de la nobleza. ¿Y tú, qué piensas? Si fueras testigo de estos actos, si vieras a la reina arriesgando su reputación, su salud incluso, por los más desfavorecidos, ¿qué creerías? ¿Verías en ella una figura angelical, o una rebelde astuta disfrazada de benefactora? La verdad, como suele ocurrir, probablemente se encuentre en algún punto intermedio, en ese terreno pantanoso donde la intención y la acción se entrelazan, donde la bondad y la estrategia pueden coexistir. Quizás su caridad era genuina, pero también, inconscientemente o no, era una forma de afirmar su propia identidad, de romper las cadenas invisibles que la ataban a su rol preestablecido. Porque, piénsalo, qué mayor acto de rebeldía para una mujer de la corte, en ese tiempo, que desafiar las expectativas, que romper el molde, que utilizar su posición para cambiar, aunque fuera mínimamente, el mundo que la rodeaba. La reina limosnera, escándalo en la corte, tal vez, pero quizás también, una semilla de cambio, plantada en un terreno árido, esperando, quizás en vano, florecer. En esta historia, te enfrentas a la prueba más dura, esa que nadie desea pero que a muchos les llega, la viudez. Y no solo eso, sino el rechazo más absoluto, la soledad impuesta, el despojo. Imagina por un momento ser Isabel. Has compartido tu vida, tus días,
tus noches, tus sueños y tus miedos con Luis IV. Lo has amado, quizás con la intensidad y la complejidad que solo el amor verdadero conoce. Y ahora, de repente, Luis ya no está. Un silencio sepulcral invade los pasillos del palacio. Las risas se apagan, los murmullos se convierten en susurros cargados de incertidumbre y, poco a poco, una atmósfera densa y pesada se instala en cada rincón. Luis IV ha muerto prematuramente. La noticia, como un reguero de pólvora, se extiende por la corte, por el reino, por el mundo conocido. Tú, Isabel, estás ahí, en el centro de este torbellino de dolor y desconcierto. Tu corazón, hace apenas unas horas lleno de vida y esperanza, ahora es un amasijo de cristales rotos. Esperarías consuelo, ¿verdad? Comprensión, apoyo, un hombro donde llorar. Después de todo, eres la viuda del rey, la mujer que compartió su lecho y su corona. Pero la corte es un laberinto de ambiciones y mezquindades, un escenario donde la piedad es una máscara y la lealtad, una palabra vacía. En lugar de abrazos y palabras de aliento, recibes miradas esquivas, cuchicheos a tus espaldas, un frío glacial que te hiela el alma. Y entonces, comienza el despojo. Poco a poco, casi imperceptiblemente al principio, vas viendo cómo te arrebatan lo que creías tuyo por derecho, por amor, por la posición que ostentabas. Tus aposentos, antes llenos de luz y vida, ahora parecen jaulas doradas, cada vez más frías, más vacías. Tus damas de compañía, esas que antes te adulaban y te rodeaban con sonrisas serviles, ahora te evitan, temerosas de ser asociadas a tu desgracia. Tus joyas, tus vestidos, tus posesiones, todo empieza a desaparecer, como si fueras una sombra que se desvanece en la penumbra. Y lo peor, el golpe más cruel, la puñalada más trapera, la expulsión de la corte. Te ordenan marcharte, alejarte del palacio, del lugar que fue tu hogar, tu mundo. Te despiden como a una criada insolente, como a una carga molesta, como a un mueble viejo que ya no sirve. Te dejan sola, desamparada, sin recursos, sin protección, a merced de un mundo que parece volverse hostil y amenazante. ¿Cómo te sientes, Isabel? ¿Qué pasa por tu mente en esos momentos de oscuridad absoluta? La fe, esa fe que te inculcaron desde niña, esa fe que te prometía consuelo y esperanza, ¿dónde está ahora? ¿Sirve de algo rezar cuando tus plegarias parecen rebotar contra un muro de indiferencia? ¿Cómo se mantiene la fe cuando se pierde todo? Cuando el amor se convierte en cenizas, la lealtad en traición, la esperanza en desilusión. Cuando te arrancan de raíz, te despojan de tu identidad, te dejan desnuda ante la crueldad del mundo. Algunos dirán que es una prueba divina, que Dios pone a prueba a sus elegidos. Pero, ¿es justo que la prueba sea tan despiadada, tan inhumana? ¿Es posible encontrar sentido en el sufrimiento extremo, en la pérdida total? ¿O es acaso la fe una ilusión reconfortante, un cuento para niños que se desvanece ante la realidad implacable? Otros, más pragmáticos, te dirán que es la ley de la vida, que el poder es efímero, que la corte es un nido de víboras. Que debiste ser más astuta, más cautelosa, más despiadada. Pero, ¿es ese el camino? ¿Convertirse en monstruo para sobrevivir en un mundo de monstruos? ¿Renunciar a la bondad, a la compasión, a la esperanza en la humanidad? Tú, Isabel, te encuentras en la encrucijada. Ante ti, un abismo de dolor y desesperación. A tu alrededor, el vacío del rechazo y la soledad. Pero quizás, solo quizás, en lo más profundo de ese abismo, en el silencio más absoluto, en la oscuridad más densa, puedas encontrar una luz tenue, una chispa de esperanza, una respuesta a esa pregunta que te atormenta: ¿cómo se mantiene la fe cuando se pierde todo? La respuesta, Isabel, está en ti. En tu capacidad para resistir, para reinventarte, para encontrar fuerza en la debilidad, para aferrarte a lo que realmente importa, incluso cuando todo lo demás se desmorona. En esa búsqueda, en esa lucha, quizás encuentres una fe más profunda, más auténtica, una fe que no se basa en promesas vacías, sino en la verdad desnuda de tu propia experiencia. Una fe que no te libra del sufrimiento, pero que te da la fuerza para atravesarlo. Una fe que te permite levantarte, incluso cuando crees que ya no te quedan fuerzas. Porque la prueba más dura, Isabel, no es la viudez ni el rechazo.
La prueba más dura es no perderte a ti misma en medio de la tormenta. Y esa, solo tú puedes superarla. Te encuentras ante un espejo roto, los fragmentos reflejan no ya tu imagen, sino ecos de un pasado que se desvanece. Has firmado los papeles, has pronunciado las palabras. Renuncias. Renuncias a todo. A la fastuosidad de los salones dorados, al susurro reverente de los sirvientes, al peso invisible de la corona que jamás volverás a sentir sobre tu cabeza. Te has despojado de los títulos, esos adornos lingüísticos que te separaban del común, que te elevaban por encima de la multitud. Ya no eres su alteza, ya no eres majestad. Eres simplemente tú. O eso intentas creer. Has entregado las llaves de los palacios, esos laberintos de piedra y terciopelo que te aprisionaban tanto como te protegían. Ahora, las puertas se cierran tras de ti con un eco que resuena en el vacío de tu recién estrenada libertad. Has renunciado a las tierras, a los bosques ancestrales, a las costas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, todo, ahora, pertenece a otro. O a nadie. ¿Importa ya? Has donado las joyas, esos centelleantes símbolos de poder y riqueza que adornaban tu cuerpo y alimentaban la codicia ajena. Las esmeraldas, los rubíes, los diamantes, ahora descansan en vitrinas, objetos inertes despojados de su aura mágica. Como tú. Has regalado las obras de arte, los lienzos que narraban historias de gloria y tragedia, las esculturas que capturaban la belleza efímera. Ahora adornan paredes ajenas, quizás apreciadas, quizás ignoradas. ¿Acaso importa el destino de lo que ya no te pertenece? Te has desprendido de las vestiduras suntuosas, de las sedas y los brocados, de los colores que te distinguían como miembro de una casta privilegiada. Vistes ropas sencillas, burdas incluso, buscando confundirte con la masa anónima, con aquellos que siempre estuvieron al margen del festín real. Has abandonado el boato, el ceremonial, la liturgia que envolvía cada uno de tus actos. Ya no hay séquitos, ni fanfarrias, ni reverencias. Solo el silencio. Un silencio que al principio aturde, que luego se convierte en un compañero constante. Te has despojado de la seguridad, de la protección incesante, de la burbuja impenetrable que te aislaba del mundo real. Ahora caminas entre la multitud, vulnerable, expuesto a la mirada curiosa, al juicio implacable, a la indiferencia incluso. Has renunciado a la comodidad, al lujo, a la opulencia que te rodeaba desde la cuna. Ahora conoces el frío del empedrado, la dureza del suelo, la precariedad del sustento. Experimentas la incertidumbre del mañana, la angustia de la carencia, la fragilidad de la existencia. Pero, ¿has renunciado verdaderamente a todo? Te preguntas si este despojo exterior es suficiente. Si basta con entregar objetos, con abdicar formalmente, para alcanzar una verdadera renuncia. ¿O es la renuncia un camino mucho más arduo, una batalla interna que se libra en el laberinto de tu propia mente? ¿Has renunciado a la realeza? Sí, pero ¿has renunciado al deseo de ser rey? ¿Has renunciado al anhelo de poder, a la sed de reconocimiento, a la necesidad de ser especial, diferente, superior? ¿O simplemente has cambiado la forma de ejercer ese poder, de buscar ese reconocimiento? ¿Has renunciado a la riqueza material, pero has renunciado a la ambición? ¿Has renunciado a la codicia, a la envidia, al deseo de poseer, aunque sea en un plano inmaterial? ¿O la renuncia a lo tangible agudiza la avidez por lo intangible, por la aprobación, por el afecto, por la admiración? ¿Has renunciado a los títulos nobiliarios, pero has renunciado al orgullo? ¿Has renunciado a la vanidad, a la soberbia que te inflaba el pecho ante el reconocimiento ajeno? ¿O la renuncia exterior es una máscara que oculta un ego aún más inflado, un orgullo aún más sutil, el orgullo de ser humilde, el orgullo de haber renunciado? ¿Has renunciado a la protección, pero has renunciado al miedo? ¿Has renunciado a la angustia, a la inseguridad, a la fragilidad que acecha en cada esquina? ¿O la renuncia te ha expuesto a tus miedos más profundos, a esas sombras que antes se mantenían a raya tras los muros palaciegos? ¿Has renunciado a la comodidad, pero has renunciado al apego? ¿Has renunciado a la nostalgia, al recuerdo melancólico de lo que fue y ya no será? ¿O la renuncia te ancla aún más al pasado, a esa identidad que intentas desesperadamente dejar atrás? La renuncia es una palabra grandilocuente,
un concepto abstracto que se declama con facilidad, pero que se vive con dificultad. Es un camino empedrado de dudas, de contradicciones, de tentaciones sutiles. Es una prueba constante, una lucha sin tregua contra uno mismo. Te observan. Te observan con recelo, con envidia, con desdén o quizás, con una punzante curiosidad. Algunos te aclaman como un santo, como un ejemplo de desprendimiento y virtud. Otros te critican como un loco, como un ingenuo, como un traidor a tu propia clase. Otros, simplemente, te ignoran, te consideran una rareza pasajera, un capricho excéntrico que pronto será olvidado. Pero, ¿qué importa la mirada ajena? ¿Qué importa la opinión pública, el juicio de la historia? La renuncia, si es verdadera, es un acto íntimo, personal, intransferible. Es un diálogo silencioso contigo mismo, una conversación constante entre el ser que fuiste y el ser que aspiras a ser. Quizás la verdadera renuncia no consiste en despojarse de lo exterior, sino en desnudarse interiormente. En desprenderse de las ideas preconcebidas, de las expectativas ajenas, de las propias ilusiones. En renunciar a la imagen que tienes de ti mismo, a ese personaje que has construido a lo largo de los años. Quizás la verdadera pobreza no reside en la falta de bienes materiales, sino en la carencia de ataduras internas. En la libertad para desprenderse de todo aquello que te impide ser auténtico, genuino, simplemente tú. Quizás la verdadera renuncia no es un acto definitivo, un punto final en el camino, sino un proceso continuo, una espiral ascendente que te lleva cada vez más cerca de la esencia, del núcleo, de lo verdaderamente importante. ¿Es posible renunciar verdaderamente a todo? La respuesta, quizás, no se encuentra en la meta, sino en el camino. En la búsqueda constante, en la lucha incesante, en la voluntad de despojarte, una y otra vez, de todo aquello que te impide ser libre. Incluso de la propia renuncia. En esta historia, quiero que observes algo que quizás te incomode, algo que te haga preguntarte si realmente entenderías una vida así, una vida entregada por completo a los demás. Has visto la compasión, la entrega, pero ahora quiero que te adentres en la dedicación absoluta, esa que roza lo incomprensible para muchos, la que te lleva a cuestionar tus propias decisiones y prioridades. Imagina la enfermedad extendiéndose como una sombra implacable, la pobreza mordiendo hasta los huesos, el abandono como un eco constante. Piensa en ese mundo donde la ayuda escasea, donde la esperanza parece un lujo inalcanzable. En ese escenario, surge una figura, no como un salvador mesiánico, sino como alguien que elige caminar en medio del sufrimiento, no de forma esporádica, sino como un compromiso inquebrantable, una dedicación que consume cada fibra de su ser. Esta es la historia de una entrega sin límites, una inmersión total en el dolor ajeno. No hablamos de caridad ocasional, de donaciones puntuales. Hablamos de construir hospitales con las propias manos, de convertir cada día en una batalla contra la enfermedad y la injusticia. ¿Te imaginas dedicando tu vida entera, cada minuto, a servir a los más desamparados? Es una pregunta que incomoda, ¿verdad? Porque te confronta con la idea de tu propia comodidad, de tus propias elecciones, de tus propias excusas. Fundar hospitales. Piensa en la magnitud de esa empresa en tiempos donde la medicina era aún un arte incierto, donde los recursos eran limitados, donde la burocracia y la indiferencia eran los grandes enemigos. Construir refugios para el cuerpo y para el alma, lugares donde la enfermedad no fuera sinónimo de abandono, donde la esperanza pudiera encontrar un resquicio. ¿Lo ves? No es solo dar, es construir, es crear, es luchar contra la oscuridad con cada ladrillo, con cada cura, con cada palabra de aliento. Y luego, las obras de misericordia. No las 6, no las 7, sino todas, desbordando cualquier lista, convirtiendo la vida en un torrente incesante de actos de bondad. Alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al preso, consolar al afligido. Suena noble, suena edificante, pero ¿te has parado a pensar en el desgaste? ¿En el precio personal de esa entrega constante? Porque la misericordia, cuando es auténtica, duele. Te vacía, te exige, te pone a prueba más allá de tus límites. Y aquí surge la pregunta que quizás te resuene en lo más profundo, ¿dónde encontró la fuerza para seguir adelante en la adversidad?
Porque la adversidad no fue una excepción, fue la norma. La incomprensión, la crítica, la fatiga, la duda. Todo eso debió ser una sombra constante, un peso invisible que amenazaba con derrumbarle. ¿Qué combustible interno alimentaba esa llama de dedicación? Quizás te digan que fue la fe. Y sí, la fe puede ser un motor poderoso, un faro en la tormenta. Pero la fe también se pone a prueba, se resquebraja, se oscurece en los momentos más difíciles. ¿Fue solo la fe? ¿O hubo algo más terrenal, más visceral, una conexión profunda con el sufrimiento humano, una rabia santa contra la injusticia, una obstinación casi irracional por no rendirse, por seguir adelante aunque todo pareciera perdido? Algunos dirán que fue un idealismo ingenuo, una ceguera ante la realidad, una incapacidad para ver la maldad del mundo. ¿Pero es ingenuo luchar contra la oscuridad? ¿Es ceguera negarse a aceptar la derrota ante el sufrimiento? Quizás, la verdadera ingenuidad reside en creer que el mundo puede cambiar solo, en esperar pasivamente a que la bondad florezca sin esfuerzo, sin sacrificio, sin dedicación absoluta. Otros, más cínicos, dirán que hubo motivos ocultos, ansias de poder, necesidad de reconocimiento, una búsqueda egoísta de trascendencia disfrazada de altruismo. Es fácil juzgar desde la comodidad de tu sofá, es fácil proyectar tus propias miserias en aquellos que eligen un camino diferente. Pero, ¿te has preguntado alguna vez si la verdadera grandeza no reside precisamente en la capacidad de trascender el ego, de entregar tu vida por algo más grande que tú mismo, incluso si ese algo más es el rostro sufriente de un desconocido? Porque la dedicación absoluta no es un camino fácil, no es un camino popular. Te aísla, te expone, te convierte en blanco de críticas y malentendidos. Requiere una fortaleza interior que quizás ni siquiera sepas que posees. Y sin embargo, en esa entrega total, en ese vaciamiento de uno mismo, quizás se encuentre una paradoja profunda, una forma de plenitud que escapa a la lógica del mundo, una fuerza que surge precisamente de la vulnerabilidad, una luz que brilla con más intensidad cuanto más oscura es la noche. Piensa en ello. Piensa en esa pregunta que te planteaba al principio, ¿dónde encontró la fuerza? Y no busques respuestas fáciles, no te conformes con explicaciones superficiales. Adéntrate en la complejidad de esa vida, en la contradicción aparente de esa entrega total, y quizás, solo quizás, empieces a vislumbrar algo que te desafíe, que te inspire, que te haga cuestionar tus propias limitaciones y a mirar el mundo, y tu propio potencial, con ojos nuevos. Porque en la historia de la dedicación absoluta, quizás encuentres un espejo incómodo, pero también un mapa posible hacia una forma de grandeza que reside, paradójicamente, en la entrega más humilde. En esta historia, llegamos a un punto crucial, un punto donde la línea entre lo terrenal y lo divino parece desvanecerse. Milagros y santidad en vida. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se reconoce a un santo en vida? No hablamos de estatuas ni altares, sino de carne y hueso, respirando el mismo aire que tú, caminando las mismas calles, pero irradiando algo diferente. Santa Isabel, ya en su tiempo, era vista así. No era solo una reina, una madre, una mujer poderosa. Era, para muchos, una santa viviente. ¿Y qué alimenta esa creencia? Los milagros. Siempre los milagros. Se contaban historias, relatos que viajaban de boca en boca, de aldea en aldea, magnificándose, transformándose, pero siempre con un núcleo común, lo inexplicable, lo que desafiaba las leyes naturales, lo que solo podía atribuirse a una intervención superior. Se decía que con su sola presencia, los enfermos sanaban. Imagínate, tú, con un dolor que te consume, con una enfermedad que te debilita, y de repente, al estar cerca de ella, el alivio, la curación. ¿Sería la fe? ¿Sugestión? ¿O algo más? Se hablaba de la multiplicación de alimentos. En tiempos de hambruna, cuando la miseria apretaba y el hambre mordía las entrañas, se decía que los graneros de Isabel, misteriosamente, nunca se vaciaban, que donde otros veían escasez, ella encontraba abundancia. Compartía con los pobres, claro, esa era su fama, su virtud más pregonada, pero ¿de dónde salía tanto sustento en tiempos tan duros? ¿Generosidad extrema o intervención divina? Tú mismo, ¿qué pensarías?
Otro milagro relatado, quizás el más famoso, el de las rosas. La historia cuenta que Isabel, desafiando las órdenes de su marido, llevaba pan escondido en su manto para dar a los necesitados. Sorprendida en el camino, al abrir su manto, en lugar de pan, aparecieron rosas. Rosas en pleno invierno, rosas donde debería haber habido pan. Un acto de desobediencia piadosa transformado en un prodigio. ¿Poesía hecha realidad? ¿Una bella metáfora convertida en hecho tangible? ¿O un simple cuento para embellecer la figura de una reina ya admirada? Y aquí es donde surge la pregunta que te lanza de cabeza a la incertidumbre: ¿fueron sus milagros prueba de santidad o leyenda piadosa? ¿Eran manifestaciones divinas, señales irrefutables de la gracia de Dios obrando a través de ella? ¿O fueron construcciones posteriores, adornos piadosos, leyendas que crecieron alrededor de una figura ya venerada, buscando justificar, a posteriori, lo que ya se sentía en el corazón de la gente? Piensa por un momento. ¿Crees en los milagros? En este mundo moderno, racional, científico, donde buscamos explicaciones lógicas para todo, ¿hay espacio para lo inexplicable? ¿Para lo que desafía la razón? Quizás tú eres de los que necesitan ver para creer, de los que desconfían de las historias que suenan demasiado buenas para ser verdad. Quizás eres escéptico, y con razón, la historia está llena de falsos profetas y engaños piadosos. Pero también puede ser que dentro de ti, en un rincón escondido, guardes una chispa de fe, una apertura a lo misterioso, a lo que está más allá de nuestra comprensión. Tal vez creas que el mundo es más complejo de lo que la ciencia nos dice, que hay fuerzas invisibles, energías inexplicables, que pueden manifestarse de formas sorprendentes. Quizás creas en la posibilidad de lo extraordinario, en la ruptura ocasional de las leyes naturales, en la intervención divina, llámala como quieras. Y si crees en los milagros, ¿cómo los interpretas? ¿Como pruebas irrefutables? ¿Como señales inequívocas? ¿O, como símbolos, metáforas, manifestaciones de algo más profundo, de una conexión especial con lo sagrado? ¿Son los milagros el camino hacia la santidad, o es la santidad la que, a posteriori, genera los milagros en la memoria colectiva? En el caso de Isabel, su santidad fue reconocida en vida, incluso antes de que se le atribuyeran formalmente milagros póstumos. La gente la veía diferente. Sentían su bondad, su compasión, su entrega a los demás. Su vida, en sí misma, era un testimonio de fe, de caridad, de humildad. Quizás los milagros, los que se contaron en vida y los que se añadirían después de su muerte, no fueron más que la confirmación, el eco amplificado de una santidad que ya era evidente para muchos. Quizás los milagros no son tanto pruebas objetivas, sino interpretaciones subjetivas. Quizás no son tanto hechos aislados, sino la forma en que una comunidad, una época, decide leer y entender la vida de una persona excepcional. Quizás, al final, la verdadera maravilla no está en la rosa que aparece en invierno, sino en la mano que se extiende para compartir el pan, sea pan real o pan transformado en flor, la intención, el amor, la entrega, eso, quizás, sea el verdadero milagro. Y eso, quizás, es lo que la gente veía en Isabel, una vida milagrosa, una vida que inspiraba, una vida que, en sí misma, era un canto a la esperanza. Una vida que te invita a preguntarte, a ti, ¿qué es para ti un milagro? ¿Y qué significa para ti la santidad? Aquí estamos, en el capítulo 9 de nuestra historia, un capítulo que no habla de finales, sino de continuaciones, de ecos que resuenan siglos después. Legado eterno, más allá de la santidad. Ese es nuestro título, si es que podemos ponerle un nombre a algo que se escapa de las palabras. Porque, ¿qué significa realmente legado? ¿Es una estatua en una plaza, una calle con su nombre, un día festivo en el calendario? ¿O es algo mucho más profundo, algo que se filtra en el alma colectiva sin que seamos conscientes? Hoy, quiero que pienses en Santa Isabel no solo como la figura religiosa que conoces, la mujer de la corona y la caridad, sino como un espejo distorsionado por el tiempo, pero espejo al fin, en el que podemos vernos reflejados, tú y yo, en este siglo XXI tan revuelto y tan nuestro. La pregunta que nos guía es simple, directa, casi provocadora: ¿qué podemos aprender realmente de la vida de Santa Isabel en el siglo XXI?
Porque, seamos honestos, ¿qué tiene que ver una reina del siglo XIII con nosotros, con nuestras facturas, nuestros likes, nuestras crisis existenciales en Twitter? ¿No es acaso un anacronismo buscar respuestas en un mundo tan lejano, tan distinto al nuestro? Muchos te dirán que Isabel es un ejemplo de virtud cristiana, de entrega a los pobres, de amor incondicional. Y sí, en parte es cierto. Pero la historia nunca es blanco o negro, ¿verdad? Siempre hay matices, sombras, rincones oscuros que preferimos no iluminar. Pensemos por un momento en su famosa Milagro de las Rosas. ¿Recuerdas la historia? Isabel sale del castillo llevando pan para los pobres, su esposo la detiene y le pregunta qué esconde bajo su manto. Ella abre el manto y, en lugar de pan, caen rosas. Un milagro, dicen. Una prueba de su santidad. Pero, ¿y si te dijera que este milagro, tan dulce, tan poético, esconde una realidad mucho más terrenal, mucho más incómoda? ¿Y si las rosas no fueran un regalo divino, sino una estrategia política, una forma de disimular la desobediencia, la rebeldía de una mujer que se atrevía a desafiar las normas de su época? Piensa en ello. Una reina, en el siglo XIII, no era libre. Su vida estaba dictada por el matrimonio, la dinastía, las alianzas políticas. Su deber era dar herederos, mantener la paz, obedecer a su esposo y a la iglesia. Y aquí tenemos a Isabel, que reparte el pan del castillo entre los pobres, desafiando el orden establecido, cuestionando la riqueza y el poder. ¿No crees que su esposo, el landgrave, podría haber visto su caridad como una amenaza, como un acto de subversión? ¿No crees que el milagro de las rosas pudo haber sido una forma de maquillar, de suavizar esa rebeldía, de hacerla aceptable, incluso admirable, ante los ojos de la sociedad? Porque, ¿qué es más fácil de aceptar? ¿Una reina que desafía el sistema o una santa que obra milagros? La santidad siempre es más cómoda, más digerible para el poder. La santidad canoniza, legitima, silencia las voces disidentes. No estoy diciendo que Isabel no fuera sincera en su fe, en su amor por los pobres. No estoy negando su bondad. Pero te invito a mirar más allá de la imagen edulcorada, más allá del halo dorado. Te invito a ver la mujer detrás de la santa, la persona que luchó por vivir según sus propios valores en un mundo que intentaba encorsetarla. En el siglo XXI, nos enfrentamos a dilemas similares. También vivimos en un mundo de desigualdades, de injusticias, de estructuras de poder que nos oprimen, aunque de formas más sutiles, más sofisticadas que en el siglo XIII. También nosotros buscamos referentes, modelos a seguir. Y a menudo nos quedamos con las versiones simplificadas, con las narrativas fáciles, con los santos de postal. Pero, ¿no es más enriquecedor, más desafiante, buscar la verdad compleja, las contradicciones, las luchas internas? Isabel no fue una santa perfecta, si es que existe tal cosa. Fue una mujer con virtudes y defectos, con dudas y certezas, con momentos de luz y momentos de oscuridad. Y precisamente en esa humanidad imperfecta, en esa lucha constante por ser fiel a sí misma, reside su verdadera grandeza, su legado eterno. Porque, ¿qué podemos aprender de Isabel en el siglo XXI? Quizás no milagros, quizás no recetas para la santidad. Pero sí podemos aprender la valentía de cuestionar el orden establecido, la fuerza de la compasión, la importancia de la coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos. Podemos aprender que la verdadera santidad no está en la perfección, sino en la autenticidad. En atrevernos a ser nosotros mismos, incluso cuando eso nos enfrenta al mundo, incluso cuando eso nos obliga a esconder el pan bajo el manto y a esperar, quizás, el milagro de las rosas. Porque, en el fondo, todos llevamos rosas escondidas, ¿verdad? Todos tenemos algo valioso que ofrecer, algo que el mundo necesita. Solo necesitamos el coraje de abrir el manto y dejar que florezcan. Ese, quizás, sea el verdadero legado de Santa Isabel para el siglo XXI. No un milagro, sino una invitación. Una invitación a ser valientes, a ser compasivos, a ser auténticos. Una invitación a dejar florecer nuestras propias rosas, por muy escondidas que estén. Volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿fue feliz Santa Isabel? La respuesta no es sencilla, ¿verdad?
Quizás no encontró esa felicidad que se anuncia en revistas, esa que se presume en redes sociales, la felicidad de la casa perfecta, las vacaciones exóticas, el éxito profesional arrollador. Esa felicidad que el mundo te vende a cada instante, esa que a menudo se siente tan vacía al alcanzarla. Pero Isabel sí encontró algo. Encontró un propósito que la consumió por completo, una conexión con su fe que era más real que el aire que respiraba, un amor por los demás que quemaba como fuego sagrado. Su felicidad, si es que podemos llamarla así, fue distinta. Una felicidad que no gritaba, que no necesitaba ser fotografiada ni compartida. Una felicidad silenciosa, profunda, espiritual, nacida precisamente de renunciar a todo aquello que el mundo considera valioso. Una felicidad que quizás no comprendas del todo, que tal vez te incomode un poco, porque desafía todo lo que te han enseñado sobre lo que significa ser feliz. Pero entonces, ¿estamos todos llamados a renunciar a todo para encontrar esa clase de felicidad? Debemos abandonar nuestros sueños, nuestras ambiciones, nuestros pequeños placeres cotidianos para acercarnos a esa luz que guió a Santa Isabel. ¿Es su vida un ejemplo que debemos imitar al pie de la letra, o es más bien un faro lejano, una inspiración inalcanzable para la mayoría de nosotros, simples mortales atrapados en la rutina? ¿Acaso su camino, tan radical, tan extremo, no nos deja a ti y a mí, con nuestras vidas imperfectas y nuestras luchas cotidianas, sintiéndonos aún más perdidos, aún más lejos de esa esquiva felicidad? O quizás, en su renuncia, en su entrega total, encontramos un espejo que nos refleja una verdad incómoda, que la verdadera felicidad no se encuentra en acumular, sino en dar. Te dejo con esta reflexión, con esta pregunta punzante que quizás te acompañe durante días, semanas o incluso años. Piensa en ello, medita sobre ello, y decide por ti mismo qué significa realmente la felicidad en la renuncia. Si este video te ha resonado, si la historia de Santa Isabel te ha removido algo por dentro, si te ha hecho cuestionarte tus propias ideas sobre la felicidad y el sacrificio, y quieres seguir explorando vidas fascinantes de santos que desafiaron las normas y nos dejaron un legado imborrable, suscríbete a Vidas Santas. Únete a esta comunidad de buscadores, de personas que no se conforman con las respuestas fáciles y que quieren profundizar en las grandes preguntas de la vida. Comparte este video con aquellas personas que creas que necesitan escuchar esta historia, con aquellos que quizás estén buscando un sentido más profundo en sus vidas, o con aquellos que simplemente disfrutan de las buenas historias que invitan a la reflexión. Y sobre todo, déjanos en comentarios tu opinión sincera sobre la vida de Santa Isabel. ¿Qué te ha parecido su entrega? ¿Te inspira o te repele? ¿Crees que su felicidad es real o una ilusión? ¿Hay algo en su renuncia que te hace pensar en tus propias renuncias, en tus propios sacrificios, en tus propias búsquedas de la felicidad? Tu opinión es valiosa, y nos interesa conocerla. Así que no te cortes, escribe lo que sientes, lo que piensas, lo que te ha provocado esta historia. Porque al final, el camino hacia la comprensión, hacia la verdad, y quizás, hacia una forma diferente de felicidad, se construye juntos, compartiendo nuestras dudas, nuestras preguntas y nuestras reflexiones más profundas.